creo que todos tenemos la misma experiencia. A veces decimos, resulta que cuando contamos el testimonio, ¿no? Dice, resulta que yo encontré al Señor. Y hay una equivocación ahí. Porque el Señor no estaba perdido este era yo. Él me encontró a mí. Y van a saber en qué condiciones me encontró. En mi caso fue en la adolescencia, lo tuvimos mi esposa, pero otros los halló destruidos de noche, sí, podríamos decir que en la noche de su vida, ya medio al finalizar la vida, como recuerdo un ancianito en la iglesia donde vinimos nosotros de San Francisco, conoció al Señor, creo que tenía andaba cerca de los 80 más o menos, pero una alegría tenía de poder hacer incluso lo que pudiera a su alcance con su edad y los recursos físicos que tenía, de poder darle al Señor. Quizás se sentía en deuda por tantos años que no había ni siquiera, supongo yo, ni querido escuchar de él, de Dios. Sin embargo, el Señor lo encontró, ahí se da. Y cada uno sabe de ese detalle, ¿no? Pero y el Señor tiene esos encuentros, no se mueve acá, menos mal. El Señor tiene esos encuentros con distintas personas, y en este caso les invito a que leamos Evangelio según San Juan, capítulo 4, conocido pasaje. Seguramente que muchos han escuchado un montón de veces acerca de este pasaje, de este encuentro con el Señor Jesucristo, que dice así, comenzando el primer versículo, capítulo 4 de Juan, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga aquí
no venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta aquí. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por este acontecimiento, por este encuentro de Jesús con esta mujer. Y gracias por las enseñanzas que tienes en ella para nosotros. Aun cuando hayan pasado tanto tiempo, sin embargo, como sabemos por medio de tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz, y en esta hora seguramente puede hacer efecto en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice que este pasaje, que el Señor versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero el versículo 4 dice, hay una palabrita acá que lo vamos a tomar como el centro de este mensaje. Nosotros a veces, todos los días tenemos necesidades, ¿cierto? Hay necesidades que por ahí las podemos postergar y otras no. Por ejemplo, comer, puede que hemos decidido comer menos para hacer un régimen, que hayamos decidido, por ejemplo, no comer por hacer ayuno o por prescripción médica, no va a comer ni por 2 o 3 días, pero algo tenemos que consumir, aunque sea un yogur, algo liviano, agua, por lo menos té. Yo la semana pasada no anduve bien por 1 o 2 días, así que y por supuesto con la ayuda de mi esposa, que ella me prepara los té. Entonces, a té y 2 días, por supuesto, ¿no? Pero uno siente que después es necesario ya empezar bueno, como enseña la palabra, los niños empiezan tomando leche, porque otra cosa no pueden comer. Pero después es necesario que cambien, porque no pueden vivir toda la vida. El ser humano no está preparado, no está diseñado para consumir leche toda la vida. Por eso empieza tomando la leche, primero porque no tiene dientes al principio, y después sí empieza a masticar cosas blanditas, como el puré, como las frutas, y después, por supuesto, los sólidos. Por eso Pablo dice, no les puedo hablar a ustedes como niños. Ya es hora que hayan crecido, que crezcan, que entiendan un poquito. Entonces, refiriéndose, les quiero dar comida sólida, y no pueden andar todavía con la leche, ni siquiera con leche condensada, que por ahí es rica, ¿no? Bueno, en este caso, hablando de las necesidades, dice que el Señor tenía que ir a Galilea,
Y para ir a Galilea, donde el lugar estaba, dice que se supone que más o menos tenía 3 lugares distintos por donde ir, ¿no? Pero acá hay un detalle, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué necesidad tenía él de pasar por Samaria? Lo que pasa, sí, había una necesidad, no en él, había una necesidad en alguien. Y eso es lo que pasó en nuestras vidas. Seguramente Dios podría haber pasado por otro lugar, pero era necesario pasar por nuestras vidas. En este caso pasa por Samaria y, y justo dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta para los romanos vendría a ser como las 6 de la tarde más o menos, pero para los judíos eran las 6 de la mañana, empezaba a las 6 de la mañana, era el mediodía. Y posiblemente con mucho calor, cansado del camino, y a esa hora, fíjese un detalle, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Aparentemente estaban los dos solos, no había gente, porque seguramente a mediodía, cuando hace mucho calor, vieron que nos gusta salir temprano a hacer las compras, tener todas las provisiones y después quedarnos en casa. Y ahí estaba esa necesidad. Una mujer iba a ir a las 12 con el calor, y como esta mujer tenía, como hemos leído también, que el Señor, después un poquito lo vamos a ver esto, no tenía, se ve, mucho trato con otras personas, por la condición social que ella estaba viviendo. Había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Entonces, a lo mejor esta situación, y en aquel tiempo, era repudiable y no le convenía ir en otro momento donde se juntaba la gente y ir a sacar agua. Simplemente ella fue en el horario que estimaba que no iba a haber tanto problema para ella, pero al Señor le fue necesario pasar por Samaria y sentarse en ese pozo y allí esperar que viniera la mujer, porque esa mujer tenía necesidad. O sea, la necesidad no era del Señor, sino de esta mujer. ¿Y qué le dice la mujer? Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Qué pasaba? Había bronca entre los judíos y los samaritanos. Había bronca ya viejas, ¿no? Como River Boca, como Talleres Belgrano, como Argentina-Brasil, el fútbol hablo, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente habían sido el mejor pueblo unido, pero los descendientes de Jacob habían pasado por procesos donde los hijos se fueron contaminando, fueron haciendo familia con mujeres de otros pueblos, bueno, y se formó Samaria, esa región. Sí, claro, entonces había idolatría y los judíos eso lo detestaban. Entonces empezaron ahí las broncas, ¿no? Entonces dice, y a partir de ahí no se podía ni ver. Y sin embargo el Señor, y esta mujer sabiendo que él era judío, sin embargo él va, se sienta ahí, y esta mujer no entendía nada. Pero el Señor sí entendía. Por eso estaba ahí. Porque él, aún siendo hombre, era Dios. Y incluso como hombre, él siguió los designios de Dios, porque Dios le habrá indicado, bueno, hoy era necesario que pase por aquí porque hay una necesidad. Entonces se encuentra con esta mujer, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y le daría, y él te daría agua viva. No entendía, me imagino, no entendería nada. Y fíjense el detalle, la mujer lo confronta en ese momento. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de que yo te dé de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. ¿De dónde parece? ¿Qué te pasa? En términos de hoy, ¿no? ¿Qué te pasa? Sin embargo, el Señor no apeló a esa bronca,
sino más vale apeló a que ella tuviera un poquito de confianza, apeló a la gentileza, a hablarle bien, a ser calmado. Eh, como nos recordaba Michael, Pablo y Silas, podrían estar, en vez de cantando alabanza, podrían haber estado despotricando, diciendo barbaridades en contra del régimen, en contra de esto. No, sin embargo, alabaron a Dios. ¿Eh? En ellos había paz y ellos infundieron paz. Si leen siguen el relato de Hechos 16, bueno, van a ver todo que realmente se hizo todo en paz, porque Dios lo diseñó así. Y en este caso pasaba lo mismo. Yo me imagino a la mujer esta con muchos problemas sociales, no sé cómo sería, pero por ejemplo, entendiendo que hoy a veces cuando hay separaciones, hay divorcio, empiezan las peleas, empiezan a haber hijos en el medio que son los afectados por esas separaciones, las demandas de uno, de otro, bueno, un montón de cosas que nosotros ya conocemos porque nos enteramos permanentemente de todo esto, ¿no? Y entonces el Señor le dice que si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, él hablaba en tercera persona, pero estaba hablando de sí mismo para que ella entendiera. Ella, en vez de confrontarlo, la mujer le dijo, fíjese el detalle, ya cambió la palabrita, dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Ya una mujer que ya había entrado en la sintonía de Dios, una mujer con necesidad, quizás con muchos problemas, ignorante justamente de quién tenía enfrente, pero que la había escuchado, pero sin embargo ella lo confrontó y ella en un momento se ve que la paz del Señor que infundía hacia ella también empezó a tratarlo de otra manera y reconociendo que el que estaba enfrente era el Señor. Qué bueno es pensar que en los designios de Dios, así como el Señor cambió el rumbo porque le era necesario pasar por un lugar que a lo mejor él no tenía pensado, que si fuera un humano así no tengo pensado, pero el Señor fue obediente, siendo hombre, fue obediente a Dios, al Padre, porque había una necesidad. Y qué bueno que esa persona con necesidad fue entendiendo lo que Dios le estaba proponiendo. La pregunta es para nosotros. Reconozco que Dios es quien cambió el rumbo, por ejemplo, de su camino, porque podía haber pasado por el vecino, y que fui yo el centro de atractivo, fui yo la necesidad que Dios pasara por mi vida. Es bueno que lo entendamos eso. Y ser agradecidos a Dios, justamente Tesalonicenses dice, está siempre gozoso, ahora sin cesar, está dando gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y eso es una manera de dar gracias a Dios, porque Él se interesó por mí, se interesó por vos. Y esta mujer que tenía su currículum, que más ahora ya lo leemos, dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ahí se le abrió un problema, porque no tenía marido ahí en ese momento. ¿Qué situación? ¿Qué situación cuando el Señor nos confronta con nuestra vida, con nuestro pecado? ¿Hay algún pecado en nuestra vida que estamos queriendo, a lo mejor escondiendo? Pero no tenemos que olvidarnos que el Señor lo conoce. ¿De dónde sacó el Señor que esto, llama a tu marido? Porque podía haberle dicho cualquier otra conversación. Y le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Ahí nomás le sacó la ficha, como decimos, ¿eh? Al toque le sacó la ficha. Esta mujer no está
en buenas condiciones sociales para ese momento, por supuesto, ahora quizás no sería tan problemático, pero en ese tiempo era muy delicado. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos, y ahí le presentó toda la ficha que ella no sabía que, ¿de dónde sacó que este hombre que recién se conocía, le conocía todo el prontuario a esta mujer? ¿De dónde saca el Señor que nosotros somos así o asá? Nosotros nos miramos al espejo y por ahí queremos, nos pintamos, o nos afeitamos, o nos peinamos, queriendo presentar una imagen que justamente nos gusta a nosotros. Pero quizás por dentro, que el Señor conoce lo que hay por dentro, lo nuestro no es presentable. La imagen que podemos presentar no es la que el Señor desea. Porque podemos estar muy bien peinaditos, muy llenos de, qué sé yo, de anillos, de zapatos lustraditos y todo lo que quiera. Me acuerdo un hermano de sabía, dos hermanos, en este caso eran dos hermanos, no entre sí, hermanos en la fe, ¿no? Uno sabía ir al banco con trajecito azul, hasta sombrerito se ponía, pañuelito acá en el bolsillo, típico de los petiteros. Y otro hermano sabía ir con ropa de trabajo, así nomás, y los dos a hablar con el gerente del banco. Y entonces alguien le dice, che, si vos vas siempre al banco así nomás, que no vas como fulano de tal. Bien, sí, dice, pero yo voy porque por cuestiones digamos, que me llame el banco, si me ofrecen crédito, qué sé yo. En cambio, él va a pedir que le den prórroga por las deudas. Entonces, claro, uno vive con una imagen espectacular, pero iba a pedir prórroga por las deudas. ¿Pero por qué? Porque no estaba bien visto. Entonces, a lo mejor quería impresionar, no, porque no tenía ningún problema. Así que, y eso es lo que a veces puede ocurrir en nuestras vidas, como en la vida de esta mujer. Queremos presentar una imagen que no condice con nuestro interior. ¿Eh? Entonces, es para reflexionar esto. Dios conoce quiénes somos. Dios nos tiene fichado desde que antes de nacer, de cómo íbamos a ser. Pero hoy, y eso tenemos que tener mucho cuidado porque justamente el Señor tiene varios encuentros así con personas, y recordemos uno que le dijo, vete y no peques más, no sea cosa que te ocurra algo peor. Y nos está anticipando que a veces el pecado trae consecuencias o cosas que nosotros tenemos guardadas que son pecados, las tenemos que desechar, porque si seguimos con eso nos pueden ocurrir cosas peores, por más que el vecino no las vea, el hermano no las vea, Dios las ve. El Señor le envió toda la ficha a esta mujer, y esta mujer no tuvo escape. En este caso era una mujer, pero podía haber sido un hombre. Entonces, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y vuelve a sacar recursos. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros les decís que en Jerusalén. O sea, le quería cambiar la conversación. Jesús le estaba diciendo de una necesidad que ella tenía y le estaba enfocando por el lado de su pecado, y esta mujer quería escapar con otra conversación, típico de nosotros, de los seres humanos. Nos confrontan con nuestro pecado, con verdades, y así nosotros tenemos recursos para escabullir. Típico. Pero el Señor le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, no interesa dónde vamos a adorar, no interesa si en este monte, en aquel otro monte, sino que Dios quiere que nuestras vidas sean transparentes, que nuestras vidas sean de adoradores que adoren en espíritu y en verdad, o sea, a la manera que Dios quiere. Mas la hora viene, versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, le busca que le adoren.
Pregunta de nuevo, ¿soy yo un adorador? No solamente acá en la iglesia, en este monte, sino en cualquier lugar, no interesa que le esté adorando con mi vida. El Señor busca adoradores, que le adoren en espíritu. ¿Soy uno de esos o soy una decepción para el Señor? Me gustó lo que dijo Maico, muestra, no cuentes. ¿Eh? Mi señora siempre me sabe decir, dice, no hace falta andar diciendo que soy creyente, ¿verdad? Es hay que vivirlo, hay que vivirlo, es real. Yo, por ejemplo, a mí me asombra, y no digo que los envidio, pero en algún aspecto sí, no en la fe, sino en la forma, por ejemplo, los musulmanes, o los judíos hoy, los judíos ortodoxos, ellos andan con su kipá, no sé cómo se llama, y ellos se muestran tales como son. Nosotros por ahí, si somos creyentes, andamos esquivando que nos pregunten, ¿vos sos evangélico, sos cristiano? Porque es como por ahí nos da vergüenza ser cristianos, cuando tendríamos que ser auténticos y valientes en el Señor y declararnos como somos, en cualquier lugar, donde vamos a la carnicería, a la panadería, donde sea. Recuerdo viejo, no cuento porque no es un cuento, pero un viejo relato de alguien que vino de mis pagos. Nosotros, bueno, estamos establecidos acá ya hace 30 años, este año cumplimos, en esta zona, pero venimos de la zona de San Francisco, y recuerdo que cuando yo recién comenzaba los caminos del Señor, conocí esta historia de alguien que había, algún creyente que haya venido a la sierra a disfrutar de las vacaciones, haciendo el asadito en los parrilleros de los campings, más de saber qué estaba haciendo. Vuelve después de 15 días de vacaciones y alguien le preguntó, ¿cómo te fue las vacaciones? ¿La disfrutaste? Bárbaro, y nadie se enteró que yo era creyente. Estaba bueno eso, ¿no? O sea que vino a hacer la suya. Y en este momento se me está ocurriendo de que justamente hace poquito volvimos a tener contacto con unos hermanos que sí conocieron, vinieron de Buenos Aires, vinieron a la sierra y acá compartiendo un parrillero, se conocieron con unos hermanos de la iglesia donde estábamos nosotros en San Francisco y estos hermanos le brindaron la amistad, le compartieron del Señor y hoy son creyentes en Buenos Aires. O sea que lo que Dios a veces hace, cómo cambian los rumbos, le era necesario a estos hermanos, ¿cómo se llama, Mari? Gladys, bueno, bueno, incluso nos enteramos hace poco, y justamente, no sé, buscando la relación, me enteré que el hijo mayor de ellos, que tiene la edad de nuestro hijo o menos, había fallecido hace unos años. No me acuerdo si era un accidente o qué. Bueno, pero era necesario para ellos venir acá a la sierra para conocer al Señor. O sea, hay tantas necesidades que nosotros a veces no interpretamos. ¿Por qué el Señor nos puede mandar acá? ¿Por qué el Señor hoy nos permite estar acá? Era necesario que estemos acá, es necesario. Es necesario que cuando salgamos a la calle, que también nos declaremos o presentemos la imagen que debemos presentar como hijos de Dios. Y la imagen no se trata de una corbatita y andar con la Biblia bajo el brazo, como dicen algunos ahora, la usan de desodorante más que de vivirla, ¿no? Y es verdad, la Biblia tenemos que vivirla, no llevarla abajo el brazo o en el maletín. La Biblia se vive. ¿Y cómo se vive? Y bueno, yo estoy recordando en este momento cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, y ahí le da ciertos detalles, sé ejemplo, en palabras, en conducta. Por ahí nos sorprendemos con Mari, a veces recordando o hablando con creyentes, y no creyentes de ahora, sino de muchos años, el vocabulario que tienen. Es impresionante el mal vocabulario que tienen.
Es más, podría decir que ni en el castellano existe esa palabra. Y lo dicen con toda libertad pareciera que se deleitaran en eso, o en hacer otras cosas. El Señor tiene muchos propósitos para con nuestras vidas, así como lo tuvo con esta mujer. Y si seguimos el relato, dice que ella fue, y lo comentó, lo publicó, porque el Señor no le dijo, ahora va, anda a contar, no, ella fue y contó, y resulta que después vinieron hombres, porque pareciera como que esta mujer no tenía buena relación con las mujeres por su vida, pero sí, incluso habrán venido algunos hombres que habrán tenido alguna relación con ella. Y dice la palabra, si leemos más adelante, que dice versículo 28, y vamos terminando. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Miren el detalle, ¿no? Dejó su cántaro, quizá porque le producía peso. Entonces quería estar livianita para disparar enseguida y contarle a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y bueno, entonces los discípulos, versículo 33, le decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Estaban preocupados por la comida. El Señor estaba preocupado por un alma. Estaba preocupado por las almas de ese lugar. Y muchos, versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este era el Salvador del mundo, el Cristo. Le era necesario. Hay necesidad. Y el Señor tiene necesidad de que le creamos. Es necesario que le creamos, ¿no? El Señor no tiene necesidad, nosotros tenemos necesidad de creerle. Nosotros tenemos necesidad de confiar en Él, y nosotros tenemos necesidad de obedecerle a Él y de dar testimonio, de ser transparentes. Así que este ejemplo de la mujer samaritana, esa mujer que más allá de su pecado, que Dios le perdonó los pecados, la confrontó con el pecado, pero se lo perdonó y la salvó, así como cada uno de nosotros conoce en su interior qué vida ha tenido. Yo conozco la mía. Y como creo que decía, no sé si anoche, yo no he sido borracho para dar testimonio, por ejemplo, a los borrachos. Pero quizás he vivido otras experiencias para poder dar testimonio de lo que Cristo, y conozco experiencias de otros muchos, para poder contar como la mujer samaritana. Ella había vivido una experiencia única en su vida, y salió, dejó el cántaro para que no le hiciera peso, y tener las piernas más livianas para disparar y contarle a los conciudadanos. En ellos también había necesidad, y era necesario que ellos conocieran la palabra. Y fíjense que los mismos ciudadanos, los mismos conciudadanos reconocen a esta mujer que había habido un cambio. Y ya no conocemos por tus dichos, sino que lo podemos experimentar. O sea, ¿por qué creyeron estos hombres? Porque había en ellos un cambio, una transparencia, una realidad. Porque era necesario que el Señor pasara por ese lugar para cambiar vidas. Y que el Señor, yo interpreto que cada día el Señor pasa por mi vida en algún aspecto, haciéndome pensar algo a través de la palabra, incluso con conversaciones que podamos tener con mi esposa o con nuestros hijos.
El Señor siempre tiene algo para decirnos por qué es necesario que aprendamos, por qué es necesario que crezcamos. Y es necesario en una iglesia la convivencia, y es necesario justamente que todo lo que podamos implementar sea justamente en el Señor, en el que nos da la sabiduría. Así que busquemos permanentemente la sabiduría de Dios y no tengamos miedo cuando el Señor nos confronta con algún pecado, porque es necesario que así sea. A la bendición. Oramos. Padre, gracias por bendecirnos con esta palabra. Sabemos que tienes mucho para enseñarnos. Sabemos que cada texto que podemos leer, que podemos aprender, que podemos considerar, seguramente tiene su enseñanza, y gracias también por las pruebas que pueden venir en nuestras vidas, porque por medio de las pruebas también tú nos enseñas, nos fortaleces, para que maduremos, para que podamos ser de bendición a otros, Señor. Gracias por bendecirnos cada día, por cuidarnos, por proveernos. Oramos por los enfermos, Padre Santo, que esté sanando a aquellos que están pasando por algún momento de enfermedad. Nos acordamos de aquellos que han sufrido el terremoto ahí en Turquía, Siria. Seguramente hay cristianos, seguramente hay hijos tuyos allí. Te pedimos que tú los estés consolando, bendiciendo, fortaleciendo, quizás a los que han perdido seres queridos, que tú, Señor, les dé paz, y los que han perdido bienes, que tú les proveas en la necesidad. Padre, todo esto te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.